Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión. Te invito a ponerte cómodo y a preparar tu corazón para que podamos adorar al Señor todos juntos en este tiempo. Vamos, entona conmigo. No olvidaré la forma en que me diste mi libertad, el éxodo en mi vida. Me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Él es quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Vamos familia, canta conmigo. Yeah. Tu nube, oh Dios, me guía cada día. Tu fuego hoy alumbra mi camino. Me hallaste y me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Oh. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Oh, oh, oh. Ese es nuestro Dios. Él abre el mar, Él abre el mar por mí, Él abre el mar por ti. Y ese es el Dios al cual cantamos y adoramos. Oh, oh. Llegaste, dilo conmigo. Llegaste a mi Egipto, tu mano me sacó y en libertad camino. En tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor y llegaste a mi Egipto. Tu mano me sacó y en libertad camino. Y en tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Y Él es quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Y Él es quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno,
de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. El día de ayer me entró un llamado a mi teléfono de un número desconocido y atendí el llamado y era una persona que quería hablar con un pastor. Desconozco cómo obtuvo el número. Puede haber sido por las redes sociales o por la página de Facebook de la iglesia. La verdad es que no sé cómo obtuvo el número.
y él quería hablar con un pastor porque quería conversar sus problemas. Y bueno, lo escuché por largo rato, por largo tiempo, y comenzó a contarme su situación. Y de verdad, una situación muy compleja, muy difícil lo que esta persona está viviendo. Y bueno, poquito a poquito me dio la oportunidad para irle compartiendo de la fe. Eso fue ayer. Y poco más tarde, el mismo día, me vuelve a llamar y hablamos otro poco y estaba realmente muy, muy negativo. Ya estaba muy cerrado, muy negativa la persona. Entendible por todo lo que está viviendo. Y finalmente quise orar por él y no me lo permitió. No quiso que yo orara por él. Y bueno, luego después terminamos la conversación. Hermanos, no siempre nos va a ir bien cuando ministramos a personas en sus corazones. No siempre vamos a obtener los resultados que uno quisiera. A mí me hubiese gustado orar por él, ministrar de la presencia de Dios, porque desde ahí comienza la solución de todas las cosas, pero él no lo permitió. Sin embargo, yo quedé tranquilo porque pude hacer mi labor sacerdotal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Independientemente de los resultados, tenemos que estar dispuestos y tenemos que hacer nuestra labor. Buenos días. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga a la iglesia y a todas las familias. Hoy día ya estamos a 18 de julio, un día de votaciones primarias de precandidatos presidenciales. Es un día importante y quiera el Señor que salga lo mejor en virtud de nuestro país, en beneficio de nuestro país, que salga lo mejor del plano de la política. Bien, vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a reflexionar esta mañana de la palabra del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y tu bondad. Gracias porque podemos compartir la palabra de Dios y podemos estar siempre, Señor, dispuestos para ministrar, Señor, a otras personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos y abrimos nuestro corazón, Señor, para continuar recibiendo la palabra de Dios así como lo hacemos cada semana. En el nombre de Jesús proclamo bendición y le pido al Espíritu Santo que nos hable, nos ministre, nos guíe y nos enseñe para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bien, la palabra del Señor en esta mañana se encuentra en la carta del apóstol Santiago. Ya, si usted tiene su Biblia allí, vaya por favor a la carta de Santiago en el capítulo número 5. Carta de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 18. ¿Ya? Versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Esta es la palabra del Señor, que tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo últimamente. Nosotros, usted y yo, hemos sido escogidos por Dios y hemos sido asignados por Dios para una labor espiritual. Y es la labor del sacerdocio. Usted y yo hemos sido escogidos por el Señor para ser sacerdotes de Cristo. Y no sentirnos indignos
y no sin sentirnos que incompetentes o que no calificamos, sino que tenemos que creerle al llamamiento del Señor. Tenemos que convencernos, tenemos que empaparnos de esa verdad que la palabra de Dios nos enseña. Y no permitir que hayan dudas, que hayan titubeos, que hayan cuestionamientos en nuestros corazones, porque eso no proviene de Dios, sino que proviene del enemigo de nuestras almas, quien no pretende y no desea que tú te levantes para ministrar la palabra de Dios o para estar orando por alguien o para estar aconsejando a alguien en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que mirar lo que Dios nos ha asignado y no mirar nuestras imperfecciones, porque si miramos nuestras imperfecciones no vamos a avanzar, no vamos a ejecutar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y por lo cual Él está comprometido con el Espíritu Santo para respaldar nuestras palabras, para respaldar nuestras acciones, para respaldar nuestro trabajo. Amén. Y si hay cosas que no nos superan, que nos superan y que no podemos manejar bien, nosotros tenemos que entender que las limitaciones humanas y de nuestra naturaleza carnal son muchas. Pero la palabra de Dios nos dice, recuerde usted con toda claridad, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras imperfecciones, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas, pero con la diferencia que Él nunca cedió, Él nunca pecó, pero Él nos comprende y de todas maneras nos ha llamado y de todas maneras nos ha escogido para que llevemos adelante las promesas de su palabra. Amén. Y por lo tanto podemos presentarnos con toda confianza delante del trono de la gracia para alcanzar la misericordia y encontrar el oportuno socorro. Eso es lo que Dios ha establecido y nos ha estado compartiendo como iglesia en estas últimas semanas. Y a nosotros no nos queda otra cosa que creer. A nosotros no nos queda otra cosa que abrir nuestro corazón y creer de lo profundo de nosotros la verdad de la palabra del Señor. En esta mañana nos coloca el Señor el ejemplo de Elías, un gran profeta de Dios, pero Santiago nos muestra y nos enseña algo muy, muy grande y algo muy poderoso. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que todos nosotros. Pero Elías hizo una oración en un momento de la historia para que cesara la lluvia, para que hubiese una sequía sobre la tierra. Y después dice que oró nuevamente fervientemente a Dios para que la lluvia se desatara y la lluvia cayó. ¿Qué pasó aquí? Israel estaba siendo gobernado por un rey malvado llamado Acab, quien hizo lo malo delante de la presencia de Dios más que sus antecesores. O sea, Acab hasta ese momento era el rey más malvado que había gobernado al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo de malo Acab? Acab rindió tributo, adoración y alabanza a Baal y a Acera, que eran dos dioses paganos, dos dioses falsos, que él adoptó como los dioses para Israel. Y se olvidó de Jehová, el Señor, y se olvidó del Dios verdadero. Y levantó altares, y levantó templos, y levantó lugares de adoración a estos dioses falsos. Por lo tanto, esto encendió el furor de Dios. Y a través de Elías, Dios envió un castigo como consecuencia de la adoración a los dioses falsos. De todas maneras, Dios ya lo había predicho en la ley. Estaba escrito en la ley, allá en Deuteronomio, que los corazones no tenían que desviarse de la adoración verdadera a Dios, porque de lo contrario se cerrarían los cielos y no caería lluvia sobre la tierra. Esto es muy importante,
porque la palabra de Dios ya estaba dicha. El mandamiento ya había sido entregado y este rey malvado había violado los mandamientos del Señor. Los voy a invitar a comprobar esto que les estoy compartiendo en Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17. Vamos ahí, por favor. Deuteronomio 11, 16 y 17. Dice así el mandamiento de Dios por medio de la ley. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y no se inclinen a ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová les ha entregado. Así decía la ley de Dios y Acab había violado la ley de Dios. Por lo tanto, aquello traía una mala consecuencia sobre él y sobre todo el pueblo que él estaba reinando. ¿Qué aprendemos de esto? Hermanos, la adoración falsa a dioses falsos trae hambre y trae decadencia. La adoración a Dios, al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trae prosperidad. Amén. Acab había levantado tronos, altares a los dioses falsos. La historia ahí en Primera de Reyes dice que tenía 700 profetas de Baal. 700 profetas de Baal, o sea, 700 servidores, eran como 700 sacerdotes de este Dios falso. Usted puede imaginarse el nivel de fuerza que tenía ese culto. Amén. Pero Dios levantó a este profeta, que dice aquí Santiago que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que comete muchos errores. Sujeto a pasiones tiene que ver con estar sujeto a los sentimientos, estar sujeto a las emociones y estar sujeto a los deseos de la carne. Así era Elías. Estaba sujeto, o sea, era tendiente a dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones y por sus deseos de la carne, que muchas veces, por supuesto, son malos, son pecaminosos. Y Elías tenía esas características. Y yo le doy gracias en esta mañana al Señor por esta palabra, porque viene a afirmar y a confirmar que en realidad Dios nos usa, que Dios nos utiliza para su gloria, aún con todos nuestros defectos, con todo aquello que nos cuesta, con todo aquello que todavía arrastramos y luchamos, pero aún así el Señor nos puede, hermanos míos, usar para su gloria, usar para sus propósitos. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró a Dios para que no lloviera y no llovió. Oró después a Dios para que se desatara la lluvia y la lluvia se desató. Pero dice aquí que oró fervientemente. Yo creo que por ahí está la clave de todo esto. Oró con fervor, oró con convicción, oró con fuerzas, oró a Dios con todo el corazón. Amén. Y por supuesto que Elías conocía la ley. Por lo tanto, oró en base a la palabra. Señor, tú dijiste que si nuestro corazón se desviaba, si nuestro corazón se volvía necio, porque eso significa infatuo, es necio. Si nuestro corazón se vuelve necio, si nuestro corazón se vuelve a la idolatría, si nuestro corazón se aparta de Dios, dice tu palabra que cesaría la lluvia y la tierra dejaría de dar su fruto. Entonces Elías conocía la palabra de Dios.
Por lo tanto, él oró fervientemente, seguramente citando la palabra de Dios, y Dios respondió su oración. Aún siendo él un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Entonces, ¿por dónde está la clave de todo esto? Está en entender y en saber que somos escogidos del Señor tal cual somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Amén. Y la otra clave es pasar por encima de eso y servir a Dios fervorosamente. Porque dice, oró con fervor, oró fervorosamente, oró con fuerza, oró con convicción, oró con una energía de adentro. Es como cuando nosotros decimos, oramos con todo el corazón. Amén. Siendo un hombre sujeto a pasiones, defectos y que comete errores semejantes a los nuestros, el Señor lo respaldó en su servicio. El Señor lo respaldó en su sacerdocio, y eso quiere decir, amados en el Señor, que también a nosotros el Señor nos puede respaldar plenamente en el servicio que estemos realizando para el reino de Dios, porque el reino es de Dios. El reino no es mío, no es tuyo. El reino es de Dios, y Él es el que hace la obra. Él es el que marca la diferencia, Él es el que marca los tiempos en su reino. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Estás dispuesto tú a pasar por alto tus obstáculos, a pasar por alto de tus debilidades, a pasar por alto de tus pasiones, de tus deseos, de tus sentimientos, de tus emociones que muchas veces son contrarias a la fe? ¿Estás dispuesto tú a pasar por alto de eso y colocarte en las manos del Señor para que Él te use grandemente? Si es así, prepárate, porque el Señor te va a usar grandemente. Pero un sacerdote, un cristiano, un hijo de Dios que no se atreve, que se siente culpable, que no se libera de la culpa, que no entiende el perdón de Dios y la gracia de Dios sobre su vida, es un hermano, es una hermana que todavía va a estar frenado, que todavía no va a pasar al nivel que Dios quiere que nosotros pasemos. Amén. Elías no fue un hombre que se veía a sí mismo. Eso podemos ir concluyendo de todo esto que estamos compartiendo. Elías no fue un hombre que se veía a sí mismo, sino que él miraba a Dios y oraba fervientemente. Amén. Consejo número 1. No te mires a ti mismo cuando se trate de servir a Dios. No te mires a ti mismo. Mira a Dios. Y a través de Cristo, Dios nos califica a nosotros. Porque recuerda, Él murió por nuestros pecados. Él murió para perfeccionarnos. A través de Cristo nosotros calificamos para servir al Señor. No te mires a ti misma. No te mires a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si yo me miro a mí mismo, probablemente nunca voy a calificar. Siempre me voy a sentir en deuda. Siempre me voy a sentir que me falta mucho. Amén. Pero Dios es el que hace la obra. Es Dios quien respalda su palabra. Es Dios quien ministra los corazones. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Es Dios quien consuela. Es Dios quien fortalece. Es Dios quien sana. Es Dios quien llega al hombre. No eres tú. Y el mensaje no es tuyo, es el mensaje de Cristo. Pero Dios ha establecido que el mensaje de Cristo llegue a través de los medios humanos, llegue a través de la iglesia a aquellas personas que lo necesitan. Amén. Alabado sea el Señor. Y vaya que hay gente que necesita. Siempre lo decimos y siempre lo va a haber.
gente que necesita mucho de Dios. Y que nosotros estamos un poquito más avanzados porque hemos ido aprendiendo en el tiempo y porque tú has dispuesto tu corazón de participar en la iglesia y de aprender. Por eso estamos un poco más avanzados y nosotros sí podemos ministrar a otras personas. Amén, aprendiendo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Número 2, el poder de Elías estaba en el nombre del Dios que él invocaba. Amén, porque él oró fervientemente para que no lloviese. O sea, podríamos decir que era un hombre poderoso, pero en realidad el poder de Elías radicaba en el nombre de Dios, no en él. Porque si fuera así, no hubiese habido respuesta sobrenatural, porque hubo sequía, o sea, los cielos se cerraron y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y los campos se secaron y se murieron los animales. Y hubo calamidad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Acab estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Había levantado falsas adoraciones. Y cuando alguien levanta falsas adoraciones, hay decadencia, hay pobreza, hay sequía, no hay fruto. Pero cuando alguien se levanta y adora al Dios verdadero y adora a Cristo y alaba al Señor, allí hay prosperidad. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de la prosperidad material exclusivamente, como a veces se entiende. Hay prosperidad espiritual, hay crecimiento espiritual, hay desarrollo espiritual, hay avance espiritual. Amén. Y los bienes, que son las cosas materiales, vienen como añadidura. Amén. Por lo tanto, el Señor también te prospera en aquellas cosas. Número 3. La enseñanza acá no se centra en el milagro de la lluvia, sino que a pesar de nuestra carnalidad y de los defectos del profeta y la fragilidad del profeta, y también de nosotros, Dios nuestro Padre puede usarnos para el cumplimiento de sus propósitos. Amén. Aquí el tema central no es el milagro de la lluvia, sino que es cómo Dios utiliza a un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, cómo Dios usa a un hombre con debilidades humanas semejantes a las nuestras para cumplir sus propósitos. Y así el Señor también lo puede hacer con tu vida. Número 4. Estamos haciendo un resumen. El punto número 4. No se trata de debilidad o fuerza, sino se trata de fervor. Alabado sea el Señor. No se trata de debilidad o de fuerza, sino que se trata de fervor. Amén. ¿Y qué es lo que es el fervor? Porque dice que Elías oraba fervorosamente a Dios, aún siendo un hombre sujeto a pasiones y a debilidades semejantes a las nuestras. El fervor significa una fe intensa. Amén. Una fe intensa. Un creer con todo el corazón, con toda el alma, sin dudar, sin titubear. Amén. En eso consiste nuestro poder en la fe, en poder orar fervientemente al Señor. Y el orar fervientemente al Señor, por supuesto, pasa por encima de cualquier obstáculo que en nuestro corazón o en nuestra vida pueda haber. Amén. Yo te aconsejo, iglesia, ora fervientemente al Señor por lo que quieres hacer o alcanzar en sus propósitos, y el Señor te lo concederá. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Elías oró sobre algo que estaba escrito. Aquí también hay un punto clave. Elías oró sobre algo que ya estaba escrito. Por lo tanto, lo que hizo Elías fue recordar la palabra de Dios, recordar la ley,
La ley decía que el corazón no tenía que volverse necio para adorar otros dioses. De lo contrario, los cielos se cerrarían y no caería lluvia sobre la tierra. Elías, conociendo la palabra de la ley, oró al Señor sobre lo que ya estaba escrito. Él no miró su carnalidad, ni sus pasiones, ni su debilidad, sino que oró fervientemente a Dios sobre la palabra. Amén. Así también tú y yo tenemos que orar fervientemente a Dios sobre la palabra, porque la palabra de Dios es autoridad. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas y son más grandes que cualquier argumento humano que se quiera o se pueda usar para no creer y para no ejercer nuestro sacerdocio. Amén. Tenemos que conocer la palabra del Señor y utilizarla en nuestro sacerdocio. Utilizarla para el servicio de Dios. Utilizarla para entregársela a alguien o utilizarla para orar fervientemente. Alabado sea el Señor. En realidad esto me llena el corazón. Orar fervientemente a Dios sobre su palabra, sobre sus promesas, sobre lo que Él ha establecido, eso tiene gran poder. Eso tiene un poder tremendo, un poder maravilloso que tú puedes comprobar sobre tu vida. Un poder espiritual que el Señor te va a entregar una vez que estés orando fervientemente, con una fe intensa. Amén. Alabado sea el Señor. Recuerda, eres un sacerdote y una sacerdote de Dios. Y el Señor te ha escogido tal cual eres. No esperes a tener que, por cuenta propia, calificarse. Sino que el Señor ya te ha calificado y te ha entregado el ministerio de la reconciliación. Te ha entregado el sacerdocio. Por supuesto que esto requiere que caminemos a la altura de nuestro llamamiento. Que no hagamos lo que queramos y que nos llevemos metidos en pecados. Por supuesto, tenemos que caminar en integridad y en santidad, como tiene que ser un sacerdote. Amén. Eso va implícito en el llamamiento. Pero no te va a costar. No va a ser un gran sacrificio para ti. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de servir a Dios, el gozo inefable de ser un sacerdote, va a llenar tu corazón profundamente. Y cada vez más te vas a ir alejando de aquello que desagrada en el corazón de Dios. Y te vas a ir perfeccionando en tu santidad y en tu consagración para Dios. Si cometes errores y hay alguna caída, párate pronto. Pasa por encima de esos obstáculos, porque lo que Dios ha depositado en ti es mucho más grande que cualquier error que podamos cometer. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana y les entrego esta palabra, esta exhortación, esta palabra de aliento para que tu vida se levante en el nombre de Jesús y puedas ministrar, puedas entregar lo que Dios te ha dado a muchas otras personas. Amén. Quizás en algunas veces no te va a ir como tú quisieras que te vaya, como a mí me pasó en la experiencia que les conté al principio. Pero tú vas a quedar con la dicha y con la satisfacción de haber hecho tu labor. ¿Sabes por qué? Porque el resto lo hace el Espíritu Santo. Yo continúo orando por esa persona que les conté al principio. Continúo orando porque el Espíritu Santo llega a él, a esa persona, y les va a llevar el consuelo, le va a llevar las soluciones, le va a llevar la luz, le va a llevar la provisión, le va a llevar lo que esa persona necesita.
Amén. Esa persona me está dando a mí una oportunidad de ser sacerdote. Una de las labores de los sacerdotes, recuerden ustedes, es elevar las oraciones. Amén. Tengo que orar mucho por esa persona. Amén. Y eso me compromete en mi servicio al Señor. Amén. Busca en la palabra las promesas que quieras que se cumplan en tu vida. Busca en la palabra promesas que tú quieres alcanzar y ora fervientemente a Dios como lo hizo Elías. Y prepárate, porque grandes maravillas verás que se cumplen en ti. Amén, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por poder compartir este mensaje en esta mañana y comprender, Señor, que el llamamiento que tú nos has hecho es un llamamiento mayor, es un llamamiento poderoso para saber que nosotros tenemos que saltar todos los obstáculos, aún de nuestros propios corazones, de nuestras propias vidas. Nosotros también somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, sujeto a la carnalidad, sujeto a las emociones, sujeto a los sentimientos. Pero tú, Padre Celestial, nos has escogido así tal cual somos. Y así te serviremos, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús le entrego este mensaje a la iglesia en esta mañana. Sirvamos al Señor tal cual somos hasta que Él venga. Fervientemente orando y entregando la palabra, mayormente a aquellos que no la conocen, enfocados en llegar a otros que necesitan la luz de Cristo, el perdón y la salvación. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana en el nombre de Jesús, y me comprometo delante de tu presencia a ser un buen sacerdote de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno es el Señor, digno de ser alabado. Recuerda, Dios te ama y te ha escogido para grandes cosas. Les envío un abrazo. Que tengan un feliz domingo. Cuán buena es la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Qué tal si cerramos esto adorando al Señor? ¿Qué tal, familia, si adoramos juntos un momento? Levantemos nuestra voz. Es un tiempo especial con el Espíritu Santo. Vamos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la rescató. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Él fue quebrantado en la cruz para darnos nuestra salvación.
por mis fracasos. Tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Su salvación, su salvación. Cierra tus ojos allí donde estás. Es un momento para adorar al Rey de Reyes. Oh, tu salvación. Tú moriste, por mí moriste, Señor. Hoy cantamos y cantamos, ha resucitado el Rey, el Rey. Tú moriste, resucitaste y con poder nos regocijamos en ti. Y tú moriste, resucitaste, Jesús, y la muerte venciste, la muerte venciste. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Su salvación. Tómate un momento para adorar. Él venció la muerte. Ha vencido la muerte. Ha ganado el Salvador. Ha ganado el Salvador. Sublime gracia
pecador salvo. Esa es su gracia, ahora dilo. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdí y doy, Él me halló. Ahora puedo ver, podemos ver, dilo. Puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Y ahora puedo ver sus ojos de amor. Si estás por primera vez en nuestra transmisión, te invito a que puedas hacer esta oración para recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón. Confieso que he pecado y te pido que tú borres mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque tú desde ahora eres mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora puedes estar feliz porque perteneces a la familia de la fe. Familia, ¿qué tal si cantamos con gozo el día de hoy? Vamos, dilo conmigo. Hoy su espíritu vive en mí, se mueve libre yo. Ganado fui por su amor, salvaje corro, puedo sentirlo en el aire. Fe y amor a mi alrededor, en la cima yo estoy, tengo vida en su amor, en Jesús encontré mi ilusión. Oh, 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 oh. Cantemos una vez más, hoy, dilo conmigo. Y hoy su espíritu vive en mí, se mueve libre yo. Ganado fui por su amor, y salvaje corro, puedo sentirlo en el aire. Fe y amor a mi alrededor, en la cima yo estoy, tengo vida en su amor, y en Jesús encontré mi ilusión. Oh, oh, oh. Y en Jesús encontré mi ilusión. Oh, oh, oh. Cristo es mi identidad, su espíritu vive en mí, cielo mi realidad, tu amor me ha hecho vivir. Una vez más, Cristo es mi identidad, su espíritu vive en mí, cielo mi realidad, en la cima yo estoy, tengo vida en su amor, y en Jesús encontré mi ilusión. Oh, 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 oh. En la cima yo estoy, tengo vida en su amor, en Jesús encontré mi ilusión. Oh,
¿Cuánta reunión hemos tenido? Hemos cantado, hemos adorado y hemos recibido de la palabra del Señor. Te invito a que quedes atento a nuestras nuevas transmisiones.